La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y TV UPES traen para ti. Cámara, pásele, joven, pásele. Tenemos poesía de Rosa María Peraza, conciertos de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes. ¿Qué va a querer, joven? ¿Qué va a querer, señora? ¿Qué va a querer, güerita? ¿Qué va a llevar? ¿100 años de soledad? ¿Pinturas de Efraín Melendres? Lo tenemos de todo. Pásele. Llévelo. Bazar Cultural. Arte y cultura en un solo lugar. Iniciamos. En la vida hay procesos difíciles de sobrellevar, pero no imposibles de superar. Secuoya es un libro de la autora Heidi Horcasitas y nos ayuda a entender que todo árbol de fe pasará por un fuego que nos ayuda a trascender. Soy Gustavo Adolfo Ochoa Sánchez, el poeta urbano de Culiacán y promotor cultural. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Bazar Cultural por UPES TV. Nuestra invitada aquí nos está acompañando, Heidi Horcasitas. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias. Estoy muy bien, muy emocionada, muy contenta de ver todo tu trabajo, todo tu proyecto tan hermoso y pues muy honrada de ser tu invitada en esta ocasión. Pues muchísimas gracias. Los que nos fortalece pues son los invitados e invitadas que llegan a este foro y aportan expresiones de arte y cultura pues que nos pueden ayudar a las situaciones del diario vivir. En este caso, tu libro, Secuoya, es una literatura muy importante, pues que nos ayuda a entender que todo fuego que nos pasa en la vida, pues es una analogía de los problemas. Entonces, de ese fuego quedan cenizas, pero de ahí podemos resurgir como el ave fénix. A ver, cuéntanos de este proceso y por qué decidiste ponerle Secuoya al libro. Fíjate, Gustavo, que cuando yo escuché por primera vez la palabra secuoya y empecé a investigar, ¿no? ¿Qué era esto? Y veo que es el nombre de un árbol milenario, majestuoso, que tiene una manera muy particular de poder preservar su especie. Me cautivó y me hizo recordar las veces que he escuchado de diferentes medios, de diferentes maneras, que el ser humano se compara mucho con la vida de un árbol. Y es que un árbol pasa por temporadas. Está la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y el mismo árbol puede verse de maneras muy distintas dependiendo la estación. Y parecen árboles diferentes, pero sigue siendo la misma savia, sigue siendo la misma esencia, y simplemente que en cada temporada el árbol es su oportunidad para fortalecerse en las raíces, en las temporadas frías. En tiempo de calor es su oportunidad para dar fruto. Cada temporada tiene su oportunidad de crecer y de hacer fuerte ese árbol. Y en la vida del ser humano nos toca a todos pasar por temporadas que a veces no son las más lindas. No quisiéramos estar ahí, pero es parte de la vida. Al principio del libro también hablas de las expectativas que como seres humanos tenemos arraigadas y son normales hasta cierto punto, pero ¿crees que esas expectativas que después nos generan desilusiones pues truncan un poco de este desarrollo personal adecuado que debemos tener? Creo que es parte de la madurez. Como niños tenemos muchas ilusiones, tenemos muchas expectativas irreales y muchas veces nuestros propios padres nos las alientan, ¿no? Porque es parte de ser niño en muchas ocasiones, pero conforme el ser humano va creciendo necesita aprender a sobreponerse a las desilusiones y entender que la ilusión es una imagen que no existe, es algo que yo me he creado en mi mente y que no necesariamente es la realidad, pero que necesito sobreponerme a esas desilusiones
para mostrar verdaderamente el amor hacia las personas que nos han desilusionado o que me muestran el amor a mí si yo he desilusionado a esas otras personas. En uno de los capítulos del libro nos hablas, pones un ejemplo de tu vida, de cómo tenía la expectativa de las nubes, tocarlas y agarrar esos algodones, literalmente. Pero en un viaje en automóvil pasan por una montaña alta, sacas la mano y te das cuenta que es vapor. En la vida nos topamos con bastante vapor, ¿verdad? Que nos desenfoca de nuestros objetivos. Exacto. Sabes que cuando yo estaba escribiendo este capítulo, me di cuenta que esa desilusión infantil de creer que las nubes se podían tocar, que podía brincar en ellas, de alguna manera como que amargó mis futuras experiencias de viaje, o no las disfruté antes, como lo hacía antes de ser desilusionada por la manera natural de una nube. Y así van sucediendo cosas en nuestra vida que nos van como acumulando desilusiones y uno no se da cuenta. Hasta que llega el punto donde uno termina como en un bache sin salida. Y creo que en lo personal, el haber escrito este libro me ayudó mucho para poder sacar todo lo que yo había estado acumulando durante todo el proceso de enfermedad de mi papá. Bueno, mi papá recibió su diagnóstico de cáncer de colon y de ahí en adelante fue un proceso de hospitales, de cirugías, de quimioterapias, de cuidados en casa y realmente puedo decir que no fue tan pesado como sucede con la gran mayoría, pero los últimos meses sí fueron bastante duros, sobre todo para mi papá. Y en estas temporadas de supervivencia donde nos toca como ser el que saca el trabajo, ¿no? El que hay que sacar el día, uno no se percata que el corazón se va convirtiendo como en una bodeguita, ¿no? Va sacando y lo importante es que la persona que está pasando por el proceso de enfermedad esté bien, que esa persona tenga todo lo que necesita, que todo gira alrededor del enfermo. La prioridad es el enfermo porque así debe de ser. Pero cuando eso termina, es el momento entonces de cuidarnos a nosotros mismos y a veces eso no es tan fácil porque nos quedamos con una sinergia de como el hámster dando vuelta en la ruedita. Sigues caminando pero no avanzas a ningún lugar y no te das cuenta el por qué. Y a veces son desilusiones que están en lo profundo del corazón, ya sea con Dios, con las personas, con la familia, porque en un proceso de enfermedad la familia va a tener roces. No hay manera de que uno se salve de eso, porque todos estamos bajo presión, porque todos queremos lo mejor, pero todos tenemos una idea diferente de cómo lograrlo. Tenemos temperamentos diferentes y es común, es normal que a veces nos lastimamos y no nos damos cuenta o no nos damos el tiempo para decir, lo lastimé, debo de pedir perdón, o me lastimaron, debo de resolver esto, debo perdonar. Y después muchas veces somatizamos todo eso que el cuerpo se guardó. Entonces, para mí fue muy sanador, fue muy terapéutico. No es que yo ya lo tenga resuelto, mi papá falleció hace 1 año y 5 meses aproximadamente y todavía le extraño mucho, todavía de repente cuando me acuerdo suelto la lagrimita, pero puedo ver que estoy avanzando en ese proceso del duelo y que sé que nada es para siempre como los árboles. Esas temporadas, ni la primavera es para siempre, ni el invierno es para siempre. Cuando pasamos por momentos muy duros, pensamos que así se va a quedar, que no hay otro mañana.
y eso llega a hundirnos en una visión opaca que no nos permite caminar. Entonces, yo la verdad que animo a todo aquel que nos esté viendo que si está atravesando por una situación difícil, delicada, ya sea que sea el enfermo o que sea el familiar que está cuidando al enfermo, que recuerde que todo es pasajero y que Dios nos da la fuerza para el día de hoy, un día a la vez. En esas circunstancias solamente se puede atravesar caminando un día a la vez. Pides la fuerza para ese día, pides la paciencia, la provisión para ese día y la vas a obtener. Y llegará otra vez el verano y llegará otra vez la primavera y el otoño y la vida va a continuar y va a ser buena. Sí, me encantan las analogías que haces con los árboles, en este caso la secuoya, que vive por varios procesos, que necesita incendios naturales para su desarrollo. Después también le beneficia ser atacada, entre comillas, porque le beneficia atacada por las larvas del escarabajo. También ayuda en su crecimiento, y haciendo un ejercicio podemos imaginarnos que somos árboles y que llega el otoño y decimos, ay, pero ¿por qué se me están cayendo mis preciosas hojas? Pero después llega el verano, o más bien la primavera, y esas hojas nacen y tal vez más fuertes y más verdes, o dependiendo del color que sea la planta o el árbol. Y a veces en la vida también pasa así, o siempre pasa así en la vida. Son procesos que nos ayudan a ser mejores personas, que nos ayudan a crecer. Y ahorita que tú estabas hablando de el perdón o ciertos resentimientos con Dios, antes de escribir este libro, tú sí tenías cierto resentimiento con Dios de decirle, ¿por qué me quitas? En este caso, cuando fallece tu padre, ¿así lo pensaste? Fíjate que ni siquiera me daba cuenta de todo el remolino de pensamientos que traía. Había tanto ruido en mi mente que llegó al punto del quebranto, o sea, el quebranto emocional. Yo renuncié a mi trabajo y yo dije, yo necesito reconstruirme. Había pasado una temporada de un trabajo muy demandante y a la vez pasando esta situación de enfermedad en la familia y llegó el punto donde ya casi no veía a mis hijos. Era una locura mis horarios, ¿no? Toda la familia andábamos en revolución y llegó el punto del colapso, donde cuando el ser humano permanece demasiado tiempo bajo estrés, llega un punto donde tu cuerpo automáticamente ya hasta deja de dormir. Entonces, por primera vez en mi vida experimenté eso, que me quería dormir y no podía, con mis ojos abiertos, y yo necesitaba descansar. Al otro día yo tenía que trabajar, tenía que ir por mis hijos a la escuela, tenía que llevar a mi padre a consultas. Y llegó el punto donde mi cuerpo colapsó. Entonces dije, yo necesito estar sana para mi familia. No puedo exponer mi vida ni la de los demás a que me duerma manejando. Necesito hacer un alto. Y sabes, eso requirió mucha valentía. ¿En qué sentido? Porque cuando tú tienes un trabajo o el esposo y la esposa trabajan, pues hay un salario con el que se solventan todas las necesidades de un hogar. Y decir de la noche a la mañana, voy a renunciar a ese trabajo, fue como, ¿y cómo vamos a hacer? Y yo, pues, mira, me acuerdo que tuve que ser muy honesta conmigo misma, Gustavo, de decir, no estoy bien, necesito ayuda, necesito descanso, necesito cuidarme por amor a los que más amo. Y eso fue lo que hablé con Dios. Lo primero le dije, Dios, ya no puedo más, yo necesito que me ayudes, yo necesito que me hables, porque siento
he sentido muchos silencios, porque yo creo que no hay persona que tenga a alguien en el hospital y no le haya pedido a Dios que sane a su familiar. Y sin embargo, muchas veces sentimos que Dios no nos responde o que Dios está muy lejos. Pero esto no es la realidad. Simplemente hay demasiado ruido en nuestra mente que no nos permite escuchar la voz como un silbido apacible de Dios, porque Él siempre habla. Entonces, vino una paz a mi corazón de que está bien, como luz verde, adelante. Y le dije, amor, en otras ocasiones hemos pasado por circunstancias no muy favorables, de hambre no nos vamos a morir, Dios tiene todo en control y yo necesito descansar. Y mi esposo me apoyó, me dijo, está bien, adelante. Y fue el poder empezar a vencer esas crisis de ansiedad que ya se habían establecido en mi vida por tanta presión. Entonces llegó un momento que dijiste, más que estabilidad económica, laboral, necesito una estabilidad espiritual, porque sin salud mental, sin salud espiritual, no puedo funcionar en lo demás. Heidi, en estos tiempos que la humanidad vive muy aprisa, en estos tiempos donde a veces son necesarios 2, 3 trabajos para sustentar la economía del hogar, pues ¿qué mensaje les das para mantener un equilibrio y que este tipo de situaciones no los lleve a la ansiedad, a la depresión y a truncar sus procesos de crecimiento? ¿Qué les puedes decir? Exacto. Fíjate, la salud mental, la salud espiritual y la salud física no se pueden dividir. Estamos acostumbrados a verlos de manera separada porque tenemos el médico que nos va a ayudar a quitar los síntomas o a paliar una enfermedad, y vamos con el psicólogo y vamos con el líder religioso, ¿no? Y como que separamos las 3 áreas, pero el ser humano no se puede disociar, en el sentido de que puedo prescindir de la salud de alguna de esas 3 áreas, no se puede. Si yo no atiendo una de estas 3 áreas, tarde o temprano va a terminar afectando las demás. Entonces, me parece bien importante esto que tú acabas de mencionar y recordarles que la salud espiritual irremediablemente te va a llevar a tener una mejor salud emocional, porque cuando el perdón llega a tu corazón, cuando la esperanza vuelve a tu vida, porque cuando empiezas con ansiedades, con ataques de pánico, es porque la esperanza se perdió. El miedo tomó el control completamente de los pensamientos. Entonces necesita haber una intervención de la luz que disipe la oscuridad y que traiga orden y que traiga la verdad, lo correcto, y se establezca de nuevo la luz, la paz, el amor, que solamente pueden venir de Dios. Para mí el perdón es algo divino. El perdón no puede venir del ser humano. El perdón que viene del hombre es muy cortito, no alcanza para mucho, y se lo damos a quien nos cae bien y a quien pensamos que se lo merece. Pero el perdón divino es supremo, es para todo mundo, en todo lugar, abarca al que se lo merece y al que no se lo merece, empezando conmigo misma, porque yo no merezco el perdón de Dios, sin embargo Él decidió dármelo a mí, y entonces puedo dar lo que he recibido. Si no he recibido el perdón de Dios, no lo puedo dar. Y pues esto es lo que algunos de los temas que pueden encontrar en este libro. La verdad es que pues es mi primer ensayo, y lo que leen es lo que hay. Traté de ser muy honesta primeramente conmigo misma, de quitar cualquier máscara, cualquier idea equivocada de mí misma,
y, y presentarme delante de Dios al desnudo. Creo que eso es lo que Dios busca de todo ser humano, que seamos sinceros con Él, porque Él ya lo sabe, Él no se asusta de nada, Él no está para acusar, sino que está con los brazos abiertos. Me recuerda la historia del padre del hijo pródigo, que este hijo le pide el dinero y le dice, es como no te mueres todavía, dame mi herencia y yo me la quiero gastar como quiera. Y este padre todos los días salía esperando a ver si su hijo regresaba, y mientras engordaba una oveja para hacer fiesta cuando ese hijo regresara, le tenía guardada la mejor ropa, le tenía guardado un anillo de oro para recordarle que él seguía siendo su hijo, que lo estaba esperando, que lo amaba y que tenía una herencia nuevamente en casa. Así que yo te animo a que te acerques a Él, al único que puede darte paz, porque la paz es una persona. Y pues bueno, este libro lo puedes encontrar en las librerías aquí en Culiacán, Sinaloa. Lo tenemos disponible en la librería de la señora Dalloway, que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, en la calle Morelos 780, y también en la librería Apocalipsis, que se encuentra por la calle Morelos Norte, número 33, en el primer cuadro de la ciudad. También puedes adquirirlo comunicándote al WhatsApp al 6672-435754, te lo repito, 6672-435754. Y si estás interesado en algún taller de lectura, podemos ponernos de acuerdo y nos va a dar mucho gusto poder compartir esto. No es una terapia tanatológica, no soy psicóloga, ni pretendo serlo, es simplemente compartir experiencias de vida y compartir lo que Dios hizo en medio de mi dolor, en medio de mi incendio, de mis cenizas, y cómo pudo salir esa semilla de fe para que se siga perpetuando. Pues muchísimas gracias, Heidi. Es un gusto que estés aquí en este programa Bazar Cultural. Pues les invitamos a que adquieran este libro que les pueda ayudar a sobrellevar procesos que son complicados, pero no difíciles de superar. Pues soy Gustavo Adolfo Ochoa Sánchez, el poeta urbano de Culiacán y promotor cultural. Nos vemos en la próxima emisión y no se pierdan Bazar Cultural por radio en el 89.9 FM todos los jueves de 10 a 11 de la mañana aquí en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Hasta luego, cuídense mucho. Esta fue una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.